Bien, continuamos con las entrevistas junto a Carmina Valdizán. Esta segunda entrevista vamos a tener a dos abogados penalistas y vamos a tratar en sí no el caso mismo, como lo decía, estamos hablando del caso Bancafé, porque a partir de una resolución hoy de un juez competente que rechazó la solicitud para que personas que están ligadas a proceso y llevan hasta 9 años, repito, 9 años en prisión preventiva, se les negó la posibilidad de acceder a una medida sustitutiva sin que ello signifique declararlos inocentes o que queden desligados del caso. Tenemos y le doy la bienvenida al licenciado Freddy Sánchez como también al licenciado José Toledo. Ambos buenas noches. Inicio con el licenciado Toledo. Insisto, pues llama la atención, primero porque para muchos se les había olvidado, salvo a los directamente involucrados, el tema de Bancafé, pero este tema que se destaca, 9 años en prisión preventiva y se le rechaza, aun cuando, destaco dos temas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido resoluciones exhortando al sistema de justicia que en particular con este tema de la pandemia aplicar las medidas sustitutivas, y segundo, hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, nació una iniciativa, varias iniciativas de ley para que precisamente se le dieran facilidades a los jueces para poder decretar medidas sustitutivas. Sin embargo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron tal iniciativa porque decían se puede hacer sin cambiar la ley. Hoy se muestra que no es así. Licenciado Toledo. Buenas noches. Antes que nada, sí da vergüenza eh, pertenecer a un sistema de justicia en el cual, en primer lugar, un proceso penal dura 9 años y tomando en cuenta que ni siquiera hemos agotado la fase intermedia. Esta fase intermedia que muchas veces dura 1 hora, comenzó hace casi un año y no ha concluido. Realmente es inimaginable. ¿Qué les dice uno a sus alumnos en la universidad y qué es lo que en las aulas se aprende con respecto a la prontitud, a la justicia pronta y cumplida? No sé si sea cumplida, pero lo que sí no es pronta. De manera que, en primer lugar, cuestionémonos por qué hemos llegado a estos extremos de que la justicia penal, luego de que una transformación de 180 grados hace muchos años, en 1992, con el actual Código Procesal Penal, que era un código sumamente moderno, que oralizaba el proceso, que agilizaba los procesos eh, eh, del sistema inquisitivo que regía antes, y era todo una novedad. Y vemos que suceden cosas como esta. En el proceso en cuestión, efectivamente, hay que partir de dos cosas cuando abordamos el tema de la libertad provisional de la prisión preventiva. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que para darle a una persona medidas sustitutivas o para quitarle esa prisión preventiva, no debemos tomar en cuenta el tipo de delito o la gravedad del mismo. Hay que tomar en cuenta únicamente dos aspectos importantes: que la persona no tenga alguna razón para que pueda fugarse, es decir, que no haya peligro de fuga, y la otra para que no haya un peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Esos son los dos parámetros que un juez debe tener en consideración para no concederle la libertad a una persona mientras el proceso se dilucida. No digamos cuando el proceso ya tiene 9 años, ya prácticamente digamos que la persona ya tiene una pena anticipada. Imaginemos que la condena sea por estafa, de los tantos delitos que les imputan a las personas en ese caso, y que la estafa sea una condena de 4 años. ¿Qué pasa con los otros 5 años que ya cumplió de pena? ¿Quién le devuelve esa vida que han estado en prisión a estas personas? Pero usted bien lo ha dicho, eh, la realidad es que hoy por hoy suficiente razón para otorgar medidas sustitutivas es lo que estamos viviendo. Las cárceles en Guatemala están hiperpobladas, existe un grave peligro de contagio, de contaminación de COVID-19, y precisamente por eso fue que se buscó esa posibilidad de una reforma en el Congreso del Código. Y yo creo que ahí los magistrados, pues de alguna manera se atinaron, porque fíjese
que en realidad nuestro Código Procesal Penal, nuestra Constitución Política, privilegia la libertad provisional. Así es. Dice nuestro código que la libertad es la regla y la prisión es la excepción, aparte de un montón de convenios internacionales que ha firmado Guatemala. Entonces yo sí considero que es incomprensible por qué existen juicios donde personas cuyos delitos son excarcelables, hoy por hoy siguen guardando prisión después de 9 años. Licenciado Sánchez, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre esto? Porque como lo indicaba el licenciado Toledo, ya 9 años es una sentencia. O sea, la persona que está esperando que se le dicte una sentencia realmente ya cumplió prácticamente una sentencia. Sí, realmente, buenas noches. Considero también que es un abuso, especialmente el que se le ha dado a la prisión preventiva. Tomemos en cuenta, ¿verdad?, para todos los conocedores del derecho procesal penal, que el derecho procesal penal regula plazos, ¿verdad? Plazos establecidos, plazos límites en donde debe de contemplarse también la revisión de la medida de coerción como el día de hoy se estableció. Sin embargo, es un poco preocupante, tal y como lo dice el anterior expositor, porque ya llevamos en este caso, primordialmente un caso concreto, más de 9 años en donde no se le ha privilegiado la libertad a las personas, y con ello pues sí hay vulneración, atendiendo especialmente, como pues lo antecedía, en relación a la resolución 01-2020 dictada por la Comisión Interamericana, en donde establece que efectivamente los estados deben de establecer la posibilidad de una libertad provisional a todas aquellas personas que estén guardando prisión preventiva. La prisión preventiva se genera especialmente para que dentro del plazo de 3 meses, por así decirlo, si estamos en prisión preventiva, se pueda generar una investigación atinada sin que, como lo decía el expositor, no conlleve un riesgo, un peligro, especialmente a la obstaculización para la averiguación de la verdad. Hay dos peligros procesales, uno es el peligro de fuga y el otro es el peligro para la obstaculización para la averiguación de la verdad. Los dos ya cumplieron un sinfín, una época en donde pudo investigarse los hechos, en donde pudo elucidarse especialmente esas investigaciones, sin que el Ministerio Público pues pudiera en determinado momento correr un riesgo respecto a la investigación que realizaba. O sea, no se generaban obstáculos, no había peligro de fuga, pero no entiendo la magnitud de que en el caso concreto, después especialmente de 9 años, no se les pueda privilegiar con la libertad. La libertad, tal y como lo establece la Constitución Política de la República y el mismo Código Procesal Penal, debe de ser la regla. La excepción en este caso lleva 9 años en donde los procesados, tal atinadamente, ¿verdad?, después de 9 años puede ser que se les condene un delito de estafa a 4 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los siguientes 5 años? Realmente esto conlleva a que la justicia, tal y como se está expresando, ¿verdad?, pues efectivamente no sea pronta. El cumplimiento de la misma rebasó todos los límites, especialmente en relación a los plazos razonables, porque deben de ser razonables. Y vemos en este caso en concreto, los plazos han sido irracionables totalmente. Licenciado Sánchez, una pregunta, porque yo creo que ambos han marcado exactamente lo que está pasando, pero usted que tiene experiencia litigando, y este caso lo traemos hoy aquí al canal porque destaca esos 9 años, pero en las últimas semanas varios imputados en otros tantos casos, no queremos hablar de personas en particular. La regla nuevamente ha sido que esos mismos jueces o el mismo juez que rechazó la solicitud de la libertad de la medida sustitutiva lo ha hecho en otros casos. Por su experiencia, ¿qué están valorando? ¿Qué está valorando ese juez para considerar de que las solicitudes son improcedentes y que deben de continuar en la prisión preventiva y no aplicar tal como ambos, el licenciado Toledo, usted lo han dicho? Sí, te comento, mira, doctrinariamente hay varias hipótesis aquí. La primera es que hay unos estados intelectivos del juez en donde se valora especialmente en donde se determina a demostraciones del Ministerio Público
que la persona tiene que seguir guardando prisión. El abogado defensor en su caso pues plantea una tesis totalmente contraria a la del Ministerio Público, está pidiendo desde el momento que ya transcurrieron más de 9 años y como consecuencia a esos 9 años está pidiendo la libertad de su patrocinado, pues demostrado especialmente con documentos. El tema es que acá es una valoración subjetiva la que realiza el juez, no es una valoración como la que se entiende especialmente en la sentencia, en un juicio eminentemente oral, en donde se debe dictar una sentencia basados en la sana crítica racional, ¿verdad? Esto quiere decir que el juez debe de establecer, debe de valorar positivamente cada uno de los medios de prueba. Sin embargo, aquí son tesis eminentemente subjetivas que, pues claro, es importante también manifestarlo, que están los recursos para poderlos hacer valer. Pero entiendo que después de 9 años, como consecuencia, sí se tendría que determinar un parámetro de libertad de manera inmediata, por lo menos para que las personas puedan gozar de su libertad, atendiendo especialmente a los 9 años que ya pasaron, ¿verdad? Porque a todos, pues en este caso nos sorprende la versatilidad de subjetividad que se maneja en este caso para no atender especialmente a la libertad. Licenciado Toledo, usted mencionaba precisamente el tema del COVID-19 que estamos viviendo y pues no es solo de Guatemala, es un tema internacional que muchas personas están mandando a su casa muchos reos precisamente para evitar pues hacinamiento en las cárceles y proteger al resto de las personas. Ya estamos hablando de una medida de protección de la vida que precisamente no solo son 9 años, sino que se está dando, como usted indicaba, en esto. ¿No hay algo que se pueda hacer realmente? Pues mire, fíjese que como lo comentábamos hace un par de minutos, yo veo que el problema no es un problema de tipo legislativo, de tipo legal, ya que los cuerpos legales, desde la Constitución Política de la República, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchos convenios, las reglas de Tokio, las reglas de Mallorca, y Guatemala ha sido partícipe, y todos estos cuerpos legales nos dicen que debe privilegiarse la libertad, como lo decía el licenciado Sánchez. Entonces, no es cuestión de tener que reformar un código. Hoy tenemos una emergencia y yo creo que es un suficiente motivo para considerar, para reflexionar, siendo yo un juez penal que tengo a una persona detenida, pudiendo esta obtener su libertad con medida sustitutiva, porque así lo permite la naturaleza del delito por el cual está siendo perseguida, el solo hecho que existe una posibilidad que esta persona vaya a morir es una suficiente razón para aplicarle la Constitución de la República para que se le proteja la vida a esa persona. Y fíjense que en mi experiencia y por lo que he visto, a preguntas que hice el licenciado Rayo al licenciado Sánchez, ¿por qué los jueces no están ponderando esa posibilidad? He visto que los abogados defensores plantean la revisión de la medida. La revisión de la medida requiere, para que a una persona el juez le otorgue una medida sustitutiva, requiere que hayan variado las circunstancias primitivas por las cuales originalmente a la persona se le dio prisión preventiva. ¿Qué motivo suficiente no va a hacer que la persona corra peligro encerrado en un lugar con medidas precarias de subsistencia? Porque sabemos que los centros de prisión preventiva, aunque se diga lo que se diga, no guardan las condiciones que tiene la residencia de una persona o un hospital. Entonces, si la respuesta de los jueces ha sido esta, que porque no han variado las circunstancias primitivas, perdónenme, pero para mí que es suficiente razón el hecho de que exista esta pandemia mundial. No digamos otras razones, el solo hecho de que la persona, cuando se le dictó prisión preventiva, pues la persona habían dudas, habían peligros de fuga probablemente, habían peligros de obstaculización, pero 9 años después, incluso en este caso de Bancafé, donde según sé, estas mismas personas fueron en un momento dado beneficiadas con una medida sustitutiva y ya estuvieron libres. Luego una sala, o no recuerdo si fue la Corte de Constitucionalidad, les revocó esas libertades y fueron nuevamente encarcelados. Pero esas personas ya estuvieron libres, ya se demostró que no se fugaron, que no ofrecieron ningún peligro. Entonces, ¿por qué razón mantenerlas en prisión innecesariamente? La propia Corte Suprema de Justicia, ya durante la cuarentena, durante la vigencia del actual estado de excepción de
actual estado de calamidad, dictó recomendaciones. Sabemos que la Corte no puede dar órdenes a los jueces porque hay una total independencia, pero sí emitió recomendaciones de que procuraran revisar la posibilidad de que las personas encarceladas tuvieran medidas sustitutivas, pero no se ha visto esa respuesta. De manera que, Carmina, a su pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, en este caso, lamentablemente, ya que existe una constitución política, ya que existe un código procesal penal y mucha normativa al respecto, pues la única manera sería ampliando este estado de excepción y que el Congreso obligara y existiera una norma directa donde obligara a los jueces que a las personas cuyos delitos sean excarcelables se les ordene a los jueces dar una medida sustitutiva. No me gustaría, no me gusta como abogado que a un juez se le obligue, pero en este caso estamos hablando de la vida no solo de una persona, sino de miles de personas que están detenidas. Entonces una solución tendría que ser una norma rígida, expresa, que obligue a los jueces, a pesar de que existe una constitución que los obliga a privilegiar la libertad, que les ordene a que den medidas sustitutivas debido al COVID-19. Precisamente recordamos la propuesta, las dos propuestas que circularon alrededor de esto hace más o menos un mes y bueno, no prosperó precisamente porque ahí los magistrados de la Suprema dijeron que no, que tenían suficiente, pero en fin, ahí alguien los tendrá que juzgar al ver estos temas. Le pido a ambos un minuto de cierre, se nos está acabando el tiempo, con alguna recomendación, algo que, que exhorte a los jueces a que, bueno, se apeguen a la ley, se apeguen a la Constitución. Iniciamos con el licenciado Sánchez. Un minuto, por favor. Sí, efectivamente, tal y como lo relataban, necesariamente se necesita un bastión importante, ¿verdad? Porque aquí hablamos de independencia judicial, ya lo decía el colega, manifestaba específicamente que la Corte Suprema de Justicia había indicado algunas instrucciones para los jueces, pero por la independencia que goza cada uno de ellos, pues necesariamente tiene que acordarse pues el tema de que ellos puedan versar sobre la posibilidad de otorgar medidas o no, atendiendo especialmente a la variación de las medidas que se han otorgado. Sin embargo, considero importante aquí que sí, el Congreso tendría que delimitar una normativa de manera inmediata para posibilitar la libertad de todas aquellas personas que se encuentren con delitos que sean excarcelables. Esto quiere decir que no atendiendo a los parámetros establecidos en el artículo 264 no se permite medida. Sin embargo, sí sería importante que el Congreso de la República de manera inmediata emita especialmente una normativa que le permita a todos los jueces con esa normativa dictar la libertad de manera inmediata a todos aquellos delitos excarcelables que puedan existir y que se puedan versar a través de esa naturaleza. Licenciado Toledo, por favor. Sí, yo quisiera aprovechar tal vez para enviar una exhortativa a los jueces penales, que no se les olvide que los jueces penales son jueces de garantías. Aparte de eso son abogados, como nosotros los que estamos en este programa, y cuando hemos prestado el juramento al graduarnos, hemos jurado defender al desvalido. Y por qué no decirlo, un juez también se debe al desvalido. Y en este caso, una persona que está siendo procesada después de 9 años o cualquier cantidad de tiempo, que puede ser infectada por un virus mortal y que no ha sido condenada y que su proceso ni siquiera ha llegado a debate, yo apelaría a las razones humanitarias, a las normativas vigentes, incluso a la ley de control telemático que nos dice que deberían de ponerles un brazalete y que las personas salgan libres. De manera que yo apelo a ese sentido humanitario, ese sentido de libertad y ese sentido de juridicidad que deben tener los jueces de garantías, como son los jueces penales. Bien, a José Toledo y al licenciado Sánchez le agradecemos, Freddy Sánchez, le agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. La verdad es un tema, Carmina, lo hemos tratado no sé cuántas veces y realmente es pavoroso. Es que 9 años Sí, no, yo creo que valió la pena recuperar este tema en medio de todos los problemas que tenemos en el país, la emergencia sanitaria, en fin, pero realmente esto sí ya rebasa cualquier raciocinio. Pero bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Mariano. A ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado. Esta noche los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana, incluyendo el domingo, cuando tendremos más entrevistas totalmente en vivo. Así que tengan un buen descanso.